Bene, por volverme a invitar a este festival, porque esto es un festival. Gracias, Elisa. De verdad, un placer estar con vosotros aquí, en esta tierra. Gracias, Remeco, porque hacéis un trabajo increíble, no exento de costes, con lo cual para mí es un auténtico honor y un privilegio estar aquí con todos vosotros. La verdad es que cuando Bene me propuso este título, porque este título es propuesto por Bene, un devoto católico practicante como soy yo, pues esto le pega un poco fuerte, ¿no? Porque menos religión, coño, pues, joder, eso es lo que hago yo cada día. Pero en la profesión en la que estamos probablemente es una frase que tenemos que entender y que respetar y que seguir. Porque evidentemente tenemos que estar fuera de los dogmas, como decía Vicens, y fuera de lo que es la fe, los actos de fe, porque esto es lo que vivimos en un pasado y a día de hoy probablemente esto no tiene ningún sentido. Este es mi conflicto de intereses y, como os decía, nosotros tenemos que tender a ascender en esta escala para intentar entender dentro de nuestra limitación humana cuál es el siguiente paso a seguir para conseguir la satisfacción de nuestros pacientes. En realidad, el título de Bene viene por esto, viene por este editorial que hicimos con unos amigos de diferentes hospitales, de diferentes sitios en Europa, en el que en realidad lo que se intentaba es avanzar huyendo de los dogmas del blanco y negro hacia un modelo de personalización para intentar no tratar a todos nuestros pacientes de la misma manera, porque creo que es un gran error. Lo que hacíamos en un pasado, siempre PS, siempre rótulas, siempre cementación, es un error y debemos cambiarlo, pero debemos transicionar porque no nos es fácil. Y esta transición la tenemos que hacer basada en la evidencia y no en nuestro parecer y en nuestra percepción, que siempre tendrá más errores, porque en realidad la mayoría de nuestros pacientes están satisfechos, pero siguen habiendo pacientes, y el que diga que no miente. Y lo digo así de claro. Hay algunos pacientes en nuestra consulta que entran no satisfechos y parece que la alineación ahora lo es todo. Y como bien está atiando Vicens en su charla, esto se ha convertido en un combate de boxeo. O sea, parece que estamos intentando defender y decidir qué es lo mejor para nuestros pacientes basándonos en una sola teoría, cuando en realidad probablemente lo que se trata es de buscar el consenso entre todos y conseguir una situación para el paciente que le dé la satisfacción. Parece que lo estamos haciendo bien. Parece que esta insatisfacción en las nuevas series está empezando a disminuir porque estamos estudiando, estamos basándonos en la ciencia y lo estamos haciendo bien. Pero no nos olvidemos que tenemos lo que tenemos. Y no tenemos todas las herramientas buenas para hacer todo aquello que parece que es lo bueno para nuestros pacientes. Tenemos que saber que según qué posicionamiento funcional, cinemático, mecánico, me da igual, cualquier posicionamiento puede generar un estrés en la capa subcondral, en la interfase con la prótesis, en los ligamentos, porque incluso en la rodilla nativa ya vemos que ocurre esto. Porque no todos nosotros tenemos una rodilla que se comporta perfectamente. Y por lo tanto, los implantes protéticos que nosotros tenemos son implantes que necesitan un cierto posicionamiento y unas ciertas teorías para funcionar, porque hay múltiples factores que van a influir en esta satisfacción de nuestros pacientes. Y para mí el más importante es este. Tengo pacientes con la misma función, con el mismo dolor, con la misma radiografía, uno muy satisfecho y el otro muy poco satisfecho. Y la expectativa y la información es fundamental. ¿Y por qué estamos tan obsesionados en personalizar? Porque cada paciente tiene un fenotipo diferente y se comporta de forma diferente. Ya lo vio Parrat en este estudio hace muchísimos años, en el que nos decía que no era el cero lo que funcionaba bien. Había otros pacientes que no estaban en cero que funcionaban bien. Y Bellemans ya nos dijo que había que mantener un alineamiento constitucional. ¿Por qué? Porque agredíamos menos la rodilla y teníamos mejores resultados funcionales. Y estos fenotipos los estudiamos.
Y Michael Hirschman hizo un artículo para mí soberbio, difícil de leer, pero soberbio, para empezar a introducir el concepto fenotípico. Y luego le siguió el CEPAC. El CEPAC, desde mi punto de vista, tiene muchas limitaciones. El CEPAC es una buena herramienta simple para poder situar a toda nuestra población en un punto determinado y tener conciencia de dónde estamos. Porque además, no solo nos paramos en el plano coronal, es que también tenemos que empezar a entender que tanto el plano sagital como el axial, aquí Michael empieza ya a introducir la relación entre los cóndilos posteriores en la línea transepicondília, es importante, pero es que además no os lo perdáis. Es que entre las dos rodillas de una misma persona también son diferentes. Con lo cual, el concepto de individualización es importante. Y es importante tener información de todo. ¿Para qué? Para poder realizar una cirugía en la que yo pueda determinar cuál es mi situación estática combinada con mi situación dinámica. Y en ese momento, colocar el implante donde yo crea que para mí lo importante es la estabilidad, ese implante en ese momento, con ese diseño, va a ser y va a tener mejores resultados. Porque ya lo hemos visto, cuando nosotros individualizamos, nosotros obtenemos una mejor precisión y una mejor reproducción. Si nosotros nos vamos a las técnicas previas, eso nos va a producir grandes errores y grandes motivos para tener una insatisfacción en nuestros pacientes. Y por eso nosotros seguimos estudiando. Intentamos no solo basarnos en el plano coronal. Nosotros hemos intentado ver cuál es la diferencia entre operar con más personalización y más tecnología, si la decisión que vamos a tomar en nuestros pacientes es mejor o peor, y es mejor. Si nuestros márgenes de seguridad nos van a agredir o no en una cirugía convencional más o menos que en una robótica, que en una tecnológica, y va a ser mayor. Pero sobre todo, una de las cosas que para mí es más importante es fijarnos en el plano sagital. Es un plano en el que todavía no hemos entrado y hemos intentado valorar diferentes aspectos y diferentes gestos para conseguir reducir esas anormalidades en el plano sagital, intentando generar un algoritmo para, con ciertas acciones intraoperatorias, conseguir un resultado postoperatorio final de una situación en el plano sagital idónea para el paciente. Y cuando ya tenemos todo esto y decimos esto es la leche, ya no entiendo nada más, llega lo último, que es la femoropatelar, con todos sus grados de libertad. Y lo único que hacemos es mirar a ver si el tracking es bueno. Y ahí está, y ahí lo dejamos, sin tener en cuenta que hay poca evidencia. Hay muy poca evidencia. Hablamos mucho de dolor femoropatelar, hablamos mucho de dolor después de una prótesis, hablamos mucho de alineación y femorotibial, pero fijaos cuántos artículos hay referentes a la patelofemoral y la artroplastia de rodilla. Hay muy pocos. Y está muy poco estudiado, aunque sabemos que el dolor postoperatorio es un dolor que la mayor parte de veces y los motivos más importantes son referentes a la femoropatelar, porque el comportamiento protésico de la femoropatelar es muy diferente del nativo, con lo cual volvemos a lo mismo de siempre. Componentes e implantes estándares intentando reproducir algo que no podemos reproducir, porque es un conjunto de factores que influyen y aunque ya intentamos tener literatura para empezar a consensuar y empezar a tener una mayor información de cómo debemos poner los implantes, aunque ya tenemos esto, desgraciadamente intentamos buscar la mejor manera de adaptar esa patela a lo que estamos haciendo. Y muy probablemente lo que tenemos que hacer es sacrificar parte del equilibrio femorotibial para dárselo a la femoropatelar e intentar definir las zonas de seguridad femoropatelares para conseguir un equilibrio entre la femoropatelar, que es igual de importante, y la femorotibial, en extensión, en flexión y en los tres planos del espacio, intentando respetar aquello que tenemos como nativo. Por lo cual, al final, una de las cosas más importantes en una segunda reflexión es ¿dónde está la normalidad? ¿Dónde está la neutralidad? ¿Y qué es patológico?
porque a lo mejor estamos intentando reproducir algo nativo que es patológico y vamos a reproducir esa patología. Con lo cual, vamos a intentar especificar y ser más individual en cada paciente para tener mejores resultados. Y ahí ya la robótica. Vicens, igual no es una moda. Igual tienes que empezar a utilizar un robot para saber qué quiere decir. Igual no es una moda, igual es un buen instrumento. Yo no digo que sea el endpoint, yo no digo que sea la solución, pero es una buena herramienta que podemos utilizar para llegar a ese punto. Es caro, es cierto. Es marketing, es cierto, claro que sí. Pero hay que hacer más estudios, porque la supervivencia de los implantes, porque los modelos predictivos nos pueden dar y nos pueden generar unos resultados mejores y, de alguna manera, un ahorro de coste para el sistema sanitario. Lo que pasa es que todavía no tenemos estos modelos predictivos. Cuando utilizamos el ChatGPT es bueno, ya nos da una seguridad, pero falla. Y falla igual casi que nosotros, con lo cual todavía no estamos preparados. Estamos en un punto en el que hay que empezar a decidir cosas. Hay que decidir si seguimos adelante con esto o no. Y mi respuesta es sí, claramente sí. Vamos a ir a la revisión, vamos a ir a hacer revisiones y segmentar y empezar a colocar implantes estándares, pero con la ayuda de la nueva tecnología. Y seguro que nos va a ayudar. Porque es lo que digo, no es un endpoint, es sencillamente una herramienta que necesitamos, porque además la necesitamos porque en nuestra cabeza no podemos almacenar todos los datos. Nosotros necesitamos basarnos en los millones y millones de casos previos para saber qué es lo que vamos a hacer en un futuro y poder obtener esta caja mágica que tanto necesitamos. Vicens, la alineación funcional no es diferente en cada uno. Es diferente la manera de llegar, pero llegamos al mismo sitio. Estabilizamos una rodilla e intentamos poner una interlínea en su correcta posición. La manera de llegar no importa, es dónde quieres estar, dónde te quieres situar al final. Porque al final, estos editoriales de los que dices que voy con las cartas marcadas, yo no voy con las cartas marcadas. A mí me gusta jugar al póker abierto, me gusta jugar con las cartas encima de la mesa. ¿Para qué? Para que las veamos todas y todos y lleguemos a un consenso. Porque eso es lo bueno. Lo bueno no es dogmatizar, lo bueno es llegar a un consenso. Necesitamos personalizar, necesitamos saber qué es la normalidad, pero sobre todo necesitamos entender que no hay una cosa para hacer de forma unánime. Cada paciente necesita un modelo diferente y probablemente no será el nativo. Los datos nos van a dar lo que tendremos que hacer y esa información la necesitamos. Y necesitamos avanzar, no podemos hacer siempre lo mismo, siempre cinemática, siempre mecánica, siempre funcional. No, de hecho la alineación funcional no es una alineación, lo has dicho tú, es un posicionamiento, es una filosofía. Porque al final lo que queremos es tener el 100% de satisfacción de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.